tardes, noches. El día de hoy el tema que nos ocupa es el de control de detención. Los expositores es el doctor Juan Carlos Vallamares y lo acompaña el maestro Roberto Hernández Martínez. Doy el uso de la voz al doctor. Bueno, vamos a tratar un tema que sería la calificación legal de la detención. De lo que se trata en este caso es que haya una interacción entre el Ministerio Público y nosotros para efecto de llevar a cabo un debate, un diálogo y llegar a unas ciertas conclusiones. El tema en consecuencia que vamos a tocar, como hemos señalado, son las formas de conducción del imputado, del indiciado ante el juez. En primer lugar, para plantear las características generales del tema, pues podemos decir que la forma de conducir a una persona ante el juzgador, pues básicamente son de dos maneras. Es decir, el Ministerio Público, cuando tiene conocimiento ahora de un hecho señalado por la ley como delito y de la probabilidad de su intervención por parte de una persona en su comisión o en haber participado en el mismo, pues obviamente tiene dos formas de promover la acción. Actualmente se habla incluso de la judicialización, que es un término desde mi punto de vista poco técnico y que realmente pues, no debemos de dejar de lado las características técnicas de nuestra ciencia procesal. Lo adecuado sería promover la acción o ejercitar la acción. Bueno, para ejercitar la acción por parte del Ministerio Público en términos generales, como hemos dicho, pues tenemos que se puede llevar a cabo el ejercicio de la acción con detenido o sin detenido. Sin detenido sería la regla y las excepciones cuando haya detenido están contempladas por la propia Constitución. Sin detenido, pues obviamente hay que hacer valer los requisitos de procedibilidad también establecidos en la Constitución, como son la denuncia, la querella o el acto equivalente a la querella, que generalmente va aparejado a la propia querella, ¿verdad? En consecuencia, una persona denuncia los hechos o se querella de los mismos. El Ministerio Público, en la etapa de investigación inicial, de acuerdo a las características de este sistema acusatorio, tiene que recabar los datos de prueba para acreditar, y aquí es una palabra difícil a veces, acreditar o establecer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito y la probable participación del indiciado. Si con los datos de prueba que recabe son suficientes, considera que es suficiente, podrá promover la acción ante el juez de control, solicitarle, señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial. ¿Con qué finalidad lo va a hacer el Ministerio Público? Pues precisamente con la finalidad de formularle la imputación. Entonces, si es una promoción de la acción sin detenido, pues lo que únicamente que va a solicitar el Ministerio Público, el juez de control, es que sea citado el imputado, que sea citado en libertad, que comparezca el día y hora que se señale para la audiencia inicial, donde se le podrá formular la imputación. Si estima que pues, el delito o los hechos son de tal relevancia que ameritan que se ejercite la acción, pero que se conduzca al imputado a la audiencia inicial, pues obviamente le va a solicitar que gire una orden de aprehensión o también que pudiera girar una orden de comparecencia. Estos serían los casos en consecuencia en donde no hay una persona detenida, se promueve la acción y puede comparecer voluntariamente a la cita el imputado para que se le formule la imputación, o bien puede cumplimentarse una orden de aprehensión o una orden de comparecencia y ponerlo a disposición al imputado, a disposición del juez de control, y lo mismo será para los fines de que se le formule la imputación. Y ya para ceder la palabra, la promoción de la acción con detenido serían los casos de que exista una detención previa
por motivos de flagrancia o caso urgente. Maestro, si nos puede ayudar. Buenas tardes. Primero, la gratitud por tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes y de estar aquí en esta casa de estudios. Creo que aquí tenemos problemas en cuanto al control de riesgo. Realmente, estadísticamente, no existe investigación propiamente en nuestro país. Y muchos de los asuntos que llegan se basan en propiamente en una detención en flagrancia o ocasionalmente en notorio judicial. La regla general, como ha explicado el doctor Rayo, es que la detención solamente se puede detener con un orden de aprehensión. Esa es la regla general. Entonces uno tiene que desarrollar, ya se presupone que hay una investigación en la que se cumplieron una serie de requisitos y que por eso el Ministerio Público está iniciando y solicita un orden de aprehensión. O sea que para hacer comparecer a un proceso penal, la regla sería generar pues un orden de aprehensión, y eso implica que hay una investigación. Sin embargo, si nosotros vemos estadísticamente, nosotros nos damos cuenta que la mayoría de los asuntos o de las causas o de los juicios o de lo que está sucediendo, que llega a los juzgados, son aquellos casos en los cuales hay una detención en flagrancia o con notoria urgencia. Entonces, tenemos aquí un problema. ¿Qué es el problema? Nos está revelando que no se está investigando, porque la flagrancia implica que alguien percibió la comisión de un ilícito o que alguien percibió, vamos a decir, que huyó una persona, que es la cuasi flagrancia, y entonces tiene dos supuestos. Entonces aquí tenemos ciertos problemas y después tenemos un caso de notoria urgencia. Debemos de analizar un poco qué es lo que está pasando. ¿Quién puede hacer este tipo de detenciones en caso de flagrancia? Cualquier ciudadano. Generalmente la hace la policía, o sea, son los casos mayores que están sucediendo. Entonces, aquí hay una categoría que de pronto se está conociendo como que son las detenciones policíacas. Esto sucede más eminentemente por policías. ¿Cuáles son las formas de detenciones policíacas? Pues son, por ejemplo, detenciones policíacas en los cuales el policía sospecha de una persona y lo detiene, va caminando, podríamos decir que son detenciones policíacas caminando o hasta parado, ¿no? Está un sujeto parado en una esquina o parado en un lugar y de pronto se acerca a la policía y empieza a hacer todo ese trámite. Esas son principalmente las detenciones, podemos decir, de a pie o de cosas. Y tenemos las detenciones vehiculares, o sea, que va circulando una persona en su vehículo o en una carretera en la Ciudad de México y de pronto la policía le dice alto, ¿verdad? Párese y enseña sus documentos. Y tenemos también los casos de redadas, o sea, hay tres tipos de detenciones policíacas que se están detectando: las detenciones a pie, las detenciones de vehiculares y las detenciones por redadas. O sea, hay casos que puede suceder que se hace una redada y de pronto se empiezan a hacer detenciones policíacas en ciertos lugares. Entonces, aquí cómo se debe de manejar o cómo debemos de empezar a tratar de manejar. Las detenciones policíacas se manejan en Estados Unidos bajo ciertos parámetros, o sea, aquí es donde ellos están trabajando mucho. Primero que nada, se conoce como todo este procedimiento, se conoce como parar, revisar y asegurar. O sea, y esto viene de la cuarta enmienda. O sea, en la cuarta enmienda que se tienen, vamos a decir, la parada de revisar y de detener o detener y en ese sentido. Entonces, en Inglaterra se maneja como stop and search. O sea, que sería detener, parar, revisar y aprender propiamente. Entonces, vemos cómo allí hay una especie de mecánica que empiezan a inundarnos. Para parar, por ejemplo, decirle a un sujeto, párate ahí, debe de policía tener sospecha razonable.
O sea, ¿qué es lo que dice la doctrina norteamericana? O sea, no basta, vamos a decir, cualquier sospecha, porque muchas veces puede ser por sospecha el caso de que en Estados Unidos de que es negro, se para, se le detiene, entonces esa no es una sospecha razonable porque no hay una manifestación de que esté cometiendo un delito, sino tiene que ser una manifestación de que está realizando algo que pudiera ser ilícito. Entonces hay que justificar este tipo de policía tiene que justificar este tipo de sospecha razonable. O sea, el policía tiene que decir, vamos a decir, pues lo vi, cometió un ilícito, o lo vi que nos llamó una persona que de pronto solicitó nuestro auxilio y nos acaba de decir que lo acaban de asaltar. Entonces propiamente ya hay una sospecha razonable, ya hay algo que dice que tiene derecho al sujeto a pararlo, a decirle para, porque si no tiene una causa razonable para parar, entonces podría caerse este asunto. Si no hay una detención en parar sin tener un grado de objetividad, que debe ser manifestado de acuerdo del policía en su descripción de cómo fue la causa de la detención. Después viene lo que se conoce como revisión o revisión, que sería el cacheo. Por ejemplo, el policía detiene a alguien en persona, entonces se dice que tiene derecho a cachearlo por los efectos de que pudiera tener un arma que lo pudiera atacar, pero tiene esta necesidad de cachearlo, de revisarlo, tiene que estar fundamentada, ¿no? O sea, no necesariamente va a tener que ser, pues es solamente que me pudiera atacar, no tiene que haber algún dato que le permita acceder en este tipo de cacheo. Y ya después viene lo que se conoce como propiamente la aprehensión. La aprehensión, esto en las detenciones policíacas de a pie, por decirlo, esto también varía, por ejemplo, cuando una persona están, vamos a decir, en bolita en una esquina, y no están caminando, sino de pronto se acerca la policía. Tiene que haber, si ustedes ven, una sospecha razonable para los efectos de detenerlos o de acercarse a ellos y de pronto cacharlos. Y ya después viene lo que sería, vamos a decir, ya la aprehensión. Esto es lo que se maneja en Estados Unidos a raíz de la detención a pie. Después vienen las detenciones que más están causando trabajo y que verdaderamente son más problemáticas, las detenciones vehiculares. ¿Okay? O sea, las que se conocen también las conocen los códigos nacionales como inspecciones vehiculares. ¿Qué implica esto? Implica que algún policía de pronto va viendo un vehículo que estima sospechoso pero razonablemente, que puede estar, por ejemplo, bebido, ¿no es cierto? Puede estar que haya visto, por ejemplo, alguna actividad ilícita o que haya cometido alguna infracción. Entonces eso le da derecho a la policía de detenerlo, de pararlo, y entonces ahí vienen ya de pronto ciertas circunstancias. Puede pedir la licencia, puede hacer ciertas acciones respecto de este sujeto. En common law realmente no se permite la inspección vehicular, vamos a ir a profundidad, abrir las cajuelas. Se permite el ingreso solamente que haya una sospecha razonable de alguna conducta ilícita. O sea, el policía no puede entrar a abrir los vehículos si no tiene alguna razón fundada para los efectos de ingresar a este vehículo. Por ejemplo, podríamos decir que vio a plena vista, se maneja una teoría que es a plena vista, haya visto, por ejemplo, un arma, haya visto una droga, o haya olido, por ejemplo, marihuana, algún psicotrópico. Y entonces, solamente en estos supuestos, el policía, vamos a decir, algo que haya visto a plena vista, tiene derecho de entrar y de pronto revisar el vehículo. Y una vez
que hace esto, pues entonces puede revisar a fondo, pero no puede abrir el vehículo, de pronto entrar y visitar, o sea, inspeccionar todo el vehículo, sino tiene que haber una cierta circunstancia. Esto es lo que más o menos es la inspección vehicular. Y después si vienen las elecciones, lo que se llaman las redadas, que tienen ciertas causas. Aquí esto de pronto nos está causando muchos problemas. ¿Cómo la Corte de pronto empezó a afrontar este tipo de problemas? La Corte de pronto en una ejecutoria que es la Suprema, que dictó en el año de 2000 una tesis que fue publicada en el año 2016, habla de controles provisionales preventivos. O sea, para mí me parece muy claro cómo está diseñado de pronto esto: parar, revisar y aprender, ¿no? O sea, de pronto la Corte entró en controles provisionales preventivos, y un control quiso hacer una distinción entre el control preventivo, que se llama en grado menor, en el cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, la identidad, ruta, motivos de su presencia, etc. Este control preventivo de grado menor también los agentes pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior del vehículo. Vean ustedes cómo están tratando de adaptar a esta doctrina. O sea, es una revisión superficial del exterior del vehículo. Es como, vamos a decir, una aseguramiento, una inspección, una revisión, vamos a decir, superficial, cachear, por ejemplo, al individuo, y después ya viene la revisión, la preventiva en grado superior, que ya, vamos a decir, que está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo cual implica que los agentes de policía estén en posibilidad de realizar sobre la persona y vehículo un registro más profundo. O sea, tiene que haber alguna causa, algo que ya están manejando, una sospecha razonable objetiva para poder entrar a revisar cajueles y a revisar interiores. Entonces, tiene que haber ya una causa de justificación para los efectos de realizar estas, vamos a decir, revisiones más profundas, que ya implican, para mi gusto, ya abrir cajuelas, ya abrir guanteras, porque la revisión propiamente preventiva en grado menor solamente es una inspección superficial. Y si es una inspección superficial, no puedes abrir cajuelas ni puedes abrir, pero tienes, para hacer este tipo de causas, tienes que tener, aquí si nosotros vemos, ya viene delineado un poco sin decirlo, primero el derecho que tiene la policía para parar, y para hacer una revisión superficial, y después tiene que tener una causa más grande, o sea, un nivel, un estándar, o de, vamos a decir, más indicios, o si ustedes quieren, una sospecha razonable para los efectos de empezar a una revisión más profunda del sujeto. Todo esto va a ser una especie de lo que no estábamos acostumbrados, y de pronto se está saliendo propiamente de las manos, y no se está entendiendo mucho este tipo de circunstancias, porque son cosas que de pronto son demasiado nuevas para los efectos de este. Pero pues dejaría a los demás para ir avanzando. Sin embargo, todo este derecho anglosajón es muy interesante, pero hay que aplicar y adecuar lo que nos viene de la doctrina extranjera, pues obviamente a la luz de la Constitución Nacional. Si ustedes recuerdan, la Constitución sufre modificación en 2008 en lo que se refiere a la flagrancia, que es el tema que estamos abordando en este momento, y ya no se habla en términos del párrafo correspondiente modificado de flagrancia, sino básicamente se toman dos reglamentaciones. Se dice en el párrafo quinto que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que se esté cometiendo un delito, que es lo que tradicionalmente se manejó como flagrancia a secas, flagrancia lisa y llana.
Pero también ahora se reglamenta o se adiciona lo que era la cuasiflagrancia. Inmediatamente después de haberlo cometido el delito, puede ser retenida la persona. Constitucionalmente tenemos en consecuencia dos tipos de flagrancia: la llamada flagrancia lisa y llana y la cuasiflagrancia. Se adiciona por la ley secundaria del Código Nacional una situación bastante discutible en el artículo 146, básicamente en la fracción segunda, en el inciso B, que le han llamado flagrancia por señalamiento, que evidentemente es inconstitucional y se prevén varias hipótesis. En este supuesto de la llamada flagrancia por señalamiento, como su nombre lo indica, debe existir una persona que señale, que indique a terceros, gobernados también, o a los agentes de la autoridad que determinada persona ha cometido un delito. Es decir, ¿quién puede señalar después de ejecutado el delito, después de que ha transcurrido determinado tiempo, quién puede señalar a otro que ha cometido el delito? Pues obviamente la víctima, el ofendido, algún testigo, alguna persona que haya intervenido con la persona que va a ser detenida en la comisión del delito. Lo tiene que señalar, pero además tiene que encontrársele a esta persona que va a ser detenido tiempo después de ejecutado el delito, es por el señalamiento, por lo cual se lleva a cabo la detención, tiene que encontrársele en su poder objetos, productos o instrumentos relacionados con el delito, o que exista también indicios razonables de que se haya cometido un delito. Todo esto vuelve a este contenido de la fracción segunda del artículo 146 en su inciso B, evidentemente inconstitucional. Se ha confundido también, y considero que no podemos tampoco aceptar lo que nos dice el maestro de la doctrina anglosajona, literalmente, porque el artículo 168 del Código Nacional, que faculta la revisión en caso de flagrancia, se debe interpretar en el sentido de que esa revisión, ese cacheo que se lleva a cabo a la persona que ha actuado en flagrancia, pues no se hace para encontrarle objetos o productos relacionados con el delito inicialmente, sino efectivamente se le va a detener porque cometió el delito en flagrancia. Y una vez que se le detiene en la circunstancia de flagrancia, se debe proceder obviamente a su revisión corporal y a la revisión de sus pertenencias, pero no al revés, como sucede ocasionalmente, en el sentido de que los agentes de la autoridad, como señalan ellos, ven a una persona sospechosa y dicen en sus declaraciones: pues nos pareció sospechoso la forma en que se estaba moviendo, mirando a ciertos lugares, por eso procedimos a su revisión. Esto es evidentemente inconstitucional, porque la revisión solamente es a partir de que esa persona es detenida en flagrancia y no para fabricar una supuesta especie de flagrancia. Es decir, te reviso, me pareciste sospechoso, pero razonablemente no hay dato de prueba que me lleve a determinar que has cometido un delito, no hay alguien que te señale que has cometido un delito, pero eres sospechoso. Ah, pero en la revisión sucede que te encuentro un cuchillo, una pistola, un objeto prohibido, y en consecuencia te detengo. Esto jurídicamente debe ser calificado por el juez de control de ilegal detención. ¿Por qué? Porque no fue detenido en flagrancia, porque la revisión es con motivo de la flagrancia. Primero te detengo por flagrancia, por indicios que me lleven a determinar que actuaste en la comisión del delito en flagrancia o cuasiflagrancia, o incluso, como dice la propia fracción, el inciso inconstitucional, por flagrancia, por señalamiento. Es decir, te detengo y te reviso, pero no al revés, no te reviso y después te detengo y argumento que es flagrancia. Muchas situaciones se dan de revisiones en carretera, en los llamados retenes, que son también inconstitucionales y que así lo ha señalado la propia Suprema Corte Mexicana de Justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son retenes inconstitucionales que no son propios de un Estado democrático liberal de derecho. ¿Qué sucede en estos retenes? Pues llevo a cabo las revisiones de los vehículos y detecto que
que te encuentro droga, que te encuentro armas. Ah, pero había indicios razonables de que estabas cometiendo un delito. No. Y si no había indicios razonables, ¿cómo te puedo revisar y después justificar la flagrancia? Dice, bueno, lo que sucede es que es un delito permanente y bueno, pues se está cometiendo porque es una posesión de armas o es una posesión de droga. Pues sí, pero la Constitución no lo contempla. Y aquí la ley suprema en términos del artículo 133 es la Constitución. Entonces no podemos actuar a la inversa. Primero te reviso y advierto que has cometido un delito cuando no hay indicios que me lleven a determinar que efectivamente estuviste cometiendo un delito para proceder a tu revisión. No, te tengo que detener por circunstancias de flagrancia y posteriormente proceder a tu revisión en términos obviamente de lo dispuesto en el artículo 168 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, maestro. Yo creo que se contrapone el razonamiento que acaba de dar usted con la tesis que invocó la Suprema Corte, ¿no? Que con motivo de una infracción de tránsito, al detener al conductor y este accede o da su consentimiento para ser revisado al momento de la intromisión en el vehículo, se le encuentra algún producto o objeto o instrumento del delito, ¿no? Yo creo que eso se contrapone. Lamentablemente no todo lo que dice la Suprema Corte pues es jurídico, ¿verdad? Desde hace más de 30 décadas, por lo menos 30 décadas, el propio nuestro amigo Zamora Pierce, Jesús Zamora Pierce, en una obra que se llama Garantías y Proceso Penal, ha dicho que la principal responsable de que no se respeten en México en ese tiempo las garantías constitucionales, ahora agregamos también los derechos humanos, pues obviamente han sido los tribunales de justicia federales, que en sus ejecutorias y jurisprudencia pues han diluido estas garantías constitucionales que tenemos y han diluido en la interpretación incorrecta que llevan a cabo. Entonces, una cosa es que se detenga a una persona por haber cometido una infracción de tránsito que no es indicio de que haya cometido un delito, que es de naturaleza administrativa y que con motivo de esta detención por la infracción administrativa de tránsito se lleva a cabo una revisión, que además no tendrá por qué llevarse a cabo la revisión porque no hay delito, indicios razonables de que se haya cometido un delito, y bueno, se le encuentre algún objeto, producto, pues que se determine como indicio de que se ha cometido un delito. Bueno, entiendo entonces que primero tendría que ser, aunque haya indicios razonables, primero tendría que ser por flagrancia, ¿no? O sea, a ver, quiero mire, la policía hace muchas detenciones, no solamente por flagrancia, hace muchas detenciones, y los individuos muchas veces son detenidos o parados en sus actividades por muchas causas. O sea, no solamente se para a unas personas por un delito en flagrancia. Si ocurriera solamente eso, pues sería muy pequeño. Hay la policía. Pero es lo constitucional, ¿no? Sí, pero hay muchas detenciones, por ejemplo, de tránsito para pedir papeles. Por ejemplo, cuando uno pide, por ejemplo, cualquier cosa, infracción, hay muchas cosas que se están estudiando. Y aquí tenemos pues, los problemas, por ejemplo, de cómo la policía puede en determinado momento parar a un individuo e investigar. La policía también tiene derecho de investigar. O sea, yo digo que en determinado momento, o de prevención de los delitos, tienen también derecho de la prevención, o sea, de buscar. Y esta es una discusión que se ha dado también en España, cuando en España se pasó, vamos a decir, hay un artículo de la Ley General de Seguridad. Bueno, ¿qué hacía la policía si tiene o no derecho de hacer investigaciones o de hacer investigaciones en cuanto a la seguridad pública? Hay un artículo 20 por ahí. Entonces se estudió que realmente la policía está haciendo muchos parados, no solamente por infracciones. Entonces, también tenemos que permitirle a la policía que cumpla funciones de seguridad pública, o sea, creo que es de seguridad pública, pero ¿cómo va, vamos a decir, para esto puede hacer parar, por ejemplo, pues un coche va circulando, no tiene placas, o va
vas rebasando incorrectamente, pues va a tener que detenerlo y pararlo y decir, a ver los papeles, ¿no? Eso para mí resulta que es normal. Y también, pues por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa, por ejemplo, y en la noche están unos vehículos, de pronto estamos viendo actividades sospechosas, pues dijimos, hablamos a la policía, pues, oye, aquí hay unos vehículos sospechosos, o aquí están estas personas, y lo que es lo que pedimos, que vaya a la policía y verifique, ¿no es cierto?, las cuestiones de seguridad. Y yo creo que tenemos que tener eso en mente, no solamente la flagrancia, en esas detenciones que hace la policía o esas paradas, no sé, porque ahorita de pronto el lenguaje nos está de pronto causando problemas, ¿no? O sea, y creo que muchas veces vamos a tener que bautizar a estos fenómenos de distinta forma o ir afinando nuestro lenguaje. En estas paradas que hace la policía, que puede ser no solamente de flagrancia, sino puede ser muchas cosas, tienen que estar justificadas, y pueden estar justificadas por un reglamento administrativo, por un reglamento, por alguna cosa. Pero eso tiene que ser objetivo. Tenemos que ver que cuando paren esa policía a esa persona para investigar o para cumplir funciones de seguridad, tiene que tener una especie de razón objetiva, no subjetiva, ¿no? O sea, y entonces tiene que el policía en su declaración tiene que decir, lo paré porque era, vamos a decir, pues de pronto lo vi correr, lo que me acaban de señalar, o de pronto iba caminando, zigzagueando en la carretera, o sin placas, o iban aventando piedras. Y hay una razón para una razón, pero no puede parar porque el sujeto va normalmente en su vehículo y de pronto lo para por cualquier, vamos a decir, sin ninguna razón objetiva. Yo creo que tenemos que respetar ese derecho que tiene la policía también, lo pedimos todos, ¿no? O sea, un cierto grado de seguridad. Y entonces, en esa parada, lo que puede suceder es que sea abusiva, y es algo que, vamos, si tiene que haber una justificación racional para los efectos de poderlo parar. Y en esa parada ya vienen después los registros, los cacheos, ¿no? También tiene que tener una justificación racional para los efectos de pronto de revisarlo. O sea, lo operador del vehículo pues puede hacer una revisión superficial, lo que se podría decir a plena vista, que ve en el coche, es decir, alguna cosa que pudiera ser un arma, que pudiera ser droga, huele marihuana, huele cierta actividad. Yo creo que ahí sí le va a dar causa para revisar, pero si no ve nada de esto, ya la justificación para entrar a una revisión más a fondo del vehículo, yo creo que ahí ya es incorrecto. O sea, creo que de pronto la policía tenemos que tener a la policía, así darle facultades a la policía para hacer ciertas cosas, pero que estos sean racionales, y que no sean subjetivas. Va a tener que parar no solamente en caso de flagrancia, sino por muchas cosas. Entonces tiene que haber esa justificación racional para hacer ese acto administrativo, y ya después, vamos a decir, ya podemos entrar si eso es racional o no es racional. Y muchas veces en esas paradas, que puede ser por cualquier cosa de tener, se puede dar a ciertos delitos. Y yo creo que ahí sí tenemos hay que ver, o sea, creo que también la policía tiene derecho a hacer ciertas cosas. Yo considero que evidentemente que tiene derecho. La propia Constitución, en el artículo 21, actualmente pues, le da facultades para llevar a cabo la investigación de los delitos. Pero ¿cuándo va a intervenir en la investigación de los delitos? Pues obviamente cuando tiene conocimiento directo de que se ha cometido un delito. Los retenes, las paradas o los saltos que marcan a los automovilistas, si nosotros nos percatamos, sobre todo en las carreteras del país, se instalan los retenes y se dice, es que llevamos a cabo aleatoriamente la revisión de vehículos, aleatoriamente, es decir, sin justificación racional
basado en dato de convicción. Es decir, bueno, tú pasas, tú no, tú pasas, tú no. Ah, pero resulta que cuando te detengo aleatoriamente, a la suerte, pues encuentro algo indebido. Eso, desde el punto de vista estrictamente constitucional y legal, no debe ser llevada, calificado por el juez de control como una detención legal, justificada. Situación distinta sería cuando se detiene el vehículo, se dice, te detuvimos porque tiene reporte de robo. Ah, entonces sí hay indicios, ¿verdad?, de que estás cometiendo un delito y de que estás en posesión de un vehículo reportado como robado. Ahora sí te detengo y te sujeto a investigación. Es muy interesante, obviamente, las facultades que se pueden otorgar a una policía profesional de primer mundo, respetuosa de los derechos humanos, pero por eso le ponemos determinados cotos constitucionales, porque ante los abusos que se llevan a cabo en la vida cotidiana, en la vida diaria, pues obviamente no podemos darle manga ancha a este tipo de actuaciones de la policía. Sí tiene facultades de investigar, pero cuando tiene conocimiento directo de un delito. ¿Y cómo puede llevar a cabo, coadyuvar en la investigación? Pues obviamente asegurando, resguardando el lugar de los hechos, tomando nombres de las personas que presenciaron los mismos, de las víctimas, defendidos, posibles testigos, asegurando los objetos o productos del delito. Tiene todas esas facultades y obviamente las facultades que en su caso le indique el Ministerio Público, pero no otras de decir, bueno, voy a investigar, porque eso se parece más a la pesquisa, que desde 1917 está prohibida. La delación y la pesquisa están prohibidas. Requisitos de procedibilidad, denuncia, querella y el acto, en este caso, equivalente a la querella, pero no es otra cosa más que denuncia o querella. Si no hay esa situación, no podemos permitir que se lleven a cabo estas detenciones sobre pretexto de combatir la comisión del delito y que se presente con el juez de control para que se le formule la imputación. Esto, de entrada, la calificación legal de la detención no tendría, desde mi punto de vista, que prosperar. Bueno, por ejemplo, que se contempla la denuncia anónima, que es el símil de la delación, donde no se conoce ni siquiera, no te da certeza porque no conoces al... Y nada más que aquí, como es un aviso a las corporaciones policíacas, pues necesariamente algún miembro de la corporación policíaca tiene que verificar que efectivamente se esté cometiendo el delito. Y en todo caso, si se reporta que efectivamente se está consumando un delito, ejemplo, venta de droga al menudeo, hay una tiendita en tal colonia, en tal lugar, a ver, quiero que vaya a investigar, se verifica, bueno, ya será el denunciante, el propio agente de la autoridad. Pero hablamos de respeto irrestricto a los derechos humanos en países democráticos, por ejemplo, del continente europeo, no cabe la delación, ¿no? No cabe la delación y tampoco aquí, porque en última instancia considero que se vuelve, pues obviamente, una denuncia, pero llevada a cabo por el agente de la autoridad. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también en lo que dice de que estos retenes al azar de la policía o de los militares cumpliendo funciones policíacas que no han querido gobernar, pues, es muy discutible. De pronto impongan retenes vehiculares así pues, a la buena de Dios. Yo creo que ahí sí propiamente están violando varios dispositivos constitucionales, porque no tienen realmente el motivo para parar justificadamente. Yo creo que aquí hay que tal vez un poco ir entendiendo esta forma como procede la policía, o sea, qué es lo que hace parar, registrar y aprender o detener. O sea, vamos a decir, tenemos que ir afinando, y esto no ha pasado solamente en materia procesal, en materia penal, pues también con la incorporación del tipo se le asignó a la palabra tipicidad, que supuesto de hecho en Alemania, o sea, se le dio un cierto significado, ya se le quedó ese significado. Yo creo que tenemos que ir revisando este tipo de
de cómo se dan las cosas en la realidad de la actividad de la policía. Y yo sí creo que definitivamente los retenes vehiculares, vamos a decir, que se están poniendo aleatoriamente en todas las carreteras, tienen un grave problema de inconstitucionalidad. Esa es la verdad, porque no hay una causa para estar reteniendo a todas las personas que transitan por una carretera, aunque sí, por ejemplo, esos retenes vehiculares sí pueden ser constitucionalmente, pues vamos a decir, permitidos en los casos de fronteras, ¿no? O sea, en los casos de fronteras, pues sí hay derecho del soberano para los efectos de revisar esos vehículos que está pasando. O sea, todo va a depender de ciertas cosas. O sea, muchas veces atacamos, como dicen, la libertad, pero bajo ciertos supuestos, ¿no? O sea, no estamos viendo, y aquí lo que yo quiero manifestar es que la policía no solamente detiene por casos de flagrancia, sino detiene por funciones de seguridad, ¿no? O sea, y esta seguridad tiene que ser entendida, y también entendida la facultad de la policía de hacer estas parados, ¿no? Y tiene que estar justificados, y eso es lo que tenemos que entrar a ver si ese tenía esa justificación para parar, y tenemos que entrar a ver si tenía esa justificación para hacer una inspección, y esa justificación tiene que ser racional. Y yo creo que hay muchas cosas que están siendo irracionales, ¿no? O sea, el hecho de decir es que lo vi sospechoso, pues eso no es una justificación racional. Lo vi sospechoso por estas causas, ¿no? Y entonces ahí lo que va a hacer, el Ministerio Público está trabajando en este caso con una excepción, y por eso en el momento de la audiencia el Ministerio Público tiene que probar que en ese momento la excepción procedió, y tiene que justificarla, y así la defensa tiene que a su vez el derecho de tirarla abajo, ¿no? O sea, ahora aquí estamos con un poco de problemas constitucionalmente, hasta dónde vamos a litigar este tipo de cosas en control de detención por los plazos. Creo que no está dando tiempo, o hay que revisar solamente los jueces que sean muy quisquillosos y comprendan vamos a decir, esta distinción entre que para parar a un policía tiene que estar justificado objetivamente y separar. Y si no lo ven los jueces claro, si no saben distinguir si esa sospecha de razonable para parar está bien cimentada en la declaración policial, entonces pues no va a pasar, o sea, se va a detener, y entonces tiene que ser calificada de ilegal. Pero también tiene que ver muy quisquillosamente el juez, muy críticamente, la parte de que la inspección del registro de la persona del vehículo. Y ahí yo creo que estamos teniendo ciertos problemas, porque yo sí creo que una inspección profunda de haber gavetas o cajuelas del coche ya es una inspección que tiene que estar justificada. Tiene que haber ciertos datos que apunten a ciertas circunstancias, y la verdad es que no están presentando, sobre todo en los controles vehiculares aleatorios que hay en retenes militares o retenes vehiculares que están en todas las carreteras de la República. Yo sí creo que ahí hay fallas constitucionales, no sé. Claro. Lo que pasa es que ahorita que señalan ustedes la cuestión de los retenes, la justifican con una medida de prevención, pero señalan nada más que para prevención y combate del delito. Y de ahí yo creo que con motivo de los retenes pues hay las violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿cómo justifican la prevención? O sea, dices, es para prevenir, sí, pero ¿qué? ¿La presencia te sirve para disuadir al delincuente? Sí, hay muchas situaciones que se presentan y que pues evidentemente sí pueden legitimar la revisión vehicular, y lo vemos pues ahora un poco más de forma cotidiana. Por ejemplo, si se capta por las cámaras de la policía preventiva que personas que han asaltado a otras huyen en un vehículo, le dan seguimiento a través de las cámaras que están instaladas en las calles, le dan el seguimiento, le cierran el paso, avisan a la policía preventiva, le cierran el paso, pues es evidente que en este caso la tecnología pues nos está ayudando a darle una
con un continuo seguimiento y persecución a esos autores del delito. Aquí, dependiendo de la argumentación racional, objetiva, que lleva a cabo el Ministerio Público, pues es evidente que tendría que quedarse esa persona porque fue detenida en flagrancia, ¿no? No habría otra situación. Pero todo depende obviamente del caso. Los casos más evidentes y que son notoriamente inconstitucionales, como los hemos señalado, pues son los retenes. Independientemente de que el ejército diga que se está implementando, le voy a dar una reacción a su vehículo porque estamos implementando la ley de armas de fuego y explosivos, pues esa ley no los faculta, ¿verdad? Evidentemente son actos inconstitucionales necesarios por situaciones de hecho. Una cosa es lo jurídico y otra cosa son las cuestiones de hecho. ¿Por qué? Pues porque hay que prevenir, ¿verdad? Sobre todo en zonas donde la delincuencia se ha disparado, hay que prevenir la comisión de futuros delitos, y por eso se lleva a cabo por cuestiones de necesidad, pero no porque está en la Constitución y no porque está en la ley secundaria. Y si el abogado defensor en determinados casos llevara a cabo una debida argumentación, y si el juez fuera un juez pues obviamente que acatara la normativa constitucional y la normativa de la ley secundaria, pues tendría que dejarlos en libertad, de tal manera que se requiere que se detengan a personas respetando el marco constitucional y legal. Sí, bueno, ya más estamos llegando a ciertos acuerdos. Hay otro tema que dentro del control de la detención, yo creo que esto va a ser mucho lo que va a suceder en la realidad, es que de pronto se van a simular mucho las detenciones, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Yo ya lo estoy viendo que está sucediendo en la realidad. Lo que está sucediendo en la realidad es que de pronto la policía se da cuenta de que procedió ilegalmente, ¿no? Entonces, de pronto está simulando las detenciones, está adecuándose al marco normativo, pero ya deja mucho que atrás de hechos calificados. Por ejemplo, se está presentando últimamente ya estos tipos de casos, ¿no? En casos grandes de que tienen personas de narcotráfico, lo que están haciendo es procurando hacer detenciones en donde no haya cámaras, ¿ok? Entonces, y están dando seguimiento a las personas y hacen la detención con cualquier pretexto de una infracción o de tránsito o no placas o exceso de velocidad o ciertas cosas que les dan derecho, que la misma ley de tránsito o de circulación de carreteras federales les da derecho a detenerlo, y entonces los detienen y de pronto encuentran cosas maravillosas. Ahora que fuimos a Tijuana nos vimos un caso que de pronto era impresionante. Los detienen, hacen un cateo ilegal y se dan cuenta que es ilegal el cateo, y entonces simulan que suben la droga a un vehículo y simulan que la detención es fuera de donde el cateo. Entonces, pues, aquí hay una cosa muy peligrosa que yo veo que está pasando. Y yo ya la vi en Guatemala hace como 4 años, que de pronto Guatemala es el primer país que implementó, fue el primero que inició la oleada de reformas, y al dar clases allá nos dimos cuenta de que preguntábamos a los defensores y el Ministerio Público preguntábamos, y los Ministerios Públicos decían todo perfecto, procedemos correctamente con arreglo a la ley. Y los defensores decían, es que todo lo están simulando, o sea, están actuando ilegalmente, pero todo hay una especie de cadena. Y nosotros vamos a ver cómo de pronto esto va a suceder mucho en un ejercicio de la simulación de las detenciones para tratar de adecuarlas a ciertos parámetros. Y esto lleva a cierto problema que tenemos que estar viendo. Yo creo que ahorita estamos tan adecuados a este tipo de cosas de que tiene que resolver inmediatamente la detención o el primer control, pero no puedes ofrecer pruebas, realmente no hay un debate, porque el Ministerio Público va y dice, lee sus datos probatorios, y la defensa pues dice, lee sus datos probatorios o ataca
pero realmente no hay más que, vamos a decir, lectura, o sea, una prueba de referencia. En Colombia y en Common Law, se lleva a los policías a que justifiquen su detención. Yo creo que eso no es mala idea, aunque ya están pasando ciertas cosas que tal vez será motivo de otras pláticas, pero están pasando ciertas cosas. Yo creo que ese control de detención que estamos implementando es una farsa. O sea, realmente es una farsa porque no permite realmente, vamos a decir, que un control efectivo, una discusión, un debate que debe darse ante el juez. Y eso nos hace que tengamos que trabajar ya en la autovinculación para tirarlo de toda la carrera. No sé cuál sea su opinión. Excepcionalmente se puede presentar algún dato de prueba, ¿verdad? Pero sí, de manera excepcional, porque hay ocasiones en que es nombrado uno como defensor pues antes del inicio de la audiencia inicial, y bueno, pues le solicita al juez de control que permita por lo menos obtener, al leer de forma general la carpeta de investigación, los registros que existan, y pues realmente no hay mucha preparación. Pero sí hay ocasiones en que de la simple argumentación y de los datos que expone el Ministerio Público, que también es otro problema, ¿por qué le vamos a creer a este señor que todo lo que nos está diciendo, está informando en el juzgado es cierto? Porque hay un principio de lealtad, hay un principio de buena fe y hay un principio de objetividad, que muchas veces, si lo vemos en los estados de la República, pues no se cumple, ¿verdad? Ahí se inventan cosas y el juez pues dice, pues se califica de legal la detención y lo vinculamos, y se lleva a cabo todo, ¿no? Bueno, entonces, ocasionalmente sí hay posibilidades, a raíz de la exposición que hace el Ministerio Público, de debatir la forma de contraargumentar, de rebatir principio de contradicción, la forma en que fue detenida la persona, y bueno, en ocasiones puede darnos resultados de que no se califique una legal detención. Yo creo que también es falta de, como usted dice, de objetividad en el asunto que comentaba el maestro de Tijuana. Resulta que el jueves por la noche ingresan al domicilio gente vestida de negro, encapuchados, y sacan al habitante del domicilio con todo y su camioneta. Y con marihuana, ¿no? Con marihuana, con 60 kilos de marihuana. De ahí se lo llevan a un retén que está instalado sobre un bulevar. Entonces los policías ponen una camioneta negra. Más bien la marihuana la tenían en una camioneta negra y se la pasan a la camioneta de la persona que había sustraído de su domicilio y le siembran 60 kilos de marihuana. Le pone su marihuana, queda sucia en esa camioneta. Pero lo curioso es que declaran los policías que lo detienen porque iba circulando a exceso de velocidad, lo que se comentaba, lo paran y ven que trae los tabiques o los tabiques de marihuana en el asiento del copiloto. Y un tabique de marihuana, pues sabemos que la dimensión es grande, no es a diferencia de los tabiques de la cocaína, ¿no? Entonces, falta de objetividad del Ministerio Público de decir, a ver, si hay una zona donde son retenes, ¿cómo te voy a creer yo que traía este cuate 60 kilos de marihuana que son visibles a simple vista, ¿no? Que no hace falta detenerlo para ver que trae paquetes en el lado del copiloto? Sí, son situaciones de hecho que se dan, y simulaciones, y diario los que estamos en el ambiente de litigio, de calidad de defensores, nos percatamos de que pues hay, como les dicen, levantones por el ejército, por la marina, por Policía Federal, y resulta que pues, la persona está desaparecida 30 días, 40 días, y cuando lo logran detener, bueno, más bien cuando logran armar la detención, dicen, hubo un enfrentamiento y bueno, pues falleció. O bueno, tal vez no falleció, pero lo detuvimos en flagrancia. Después de ese tiempo, son situaciones de hecho que se presentan. Claro, dice, bueno, es que son criminales y son narcotraficantes y son... Pues sí, pero en un estado de derecho, como pretende ser el mexicano, no se puede permitir.
Lamentablemente, pues hay que respetar los derechos humanos de supuestos delincuentes y no delincuentes. No estamos ante un estado policiaco ni militar, para allá tal vez vamos, pero no queremos llegar a esas situaciones. No queremos que, digamos, vamos a implementar el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Y vamos a desconocerlos, no vamos a tratarlos como enemigos. Yo creo que sería diferente. El Estado siempre cuenta con los instrumentos necesarios para actuar correctamente. El Estado no puede actuar como delincuente. El Estado tiene que actuar dentro del marco de la ley. Claro, por supuesto. Y yo creo que lo que vamos a ver en un tiempo bastante grande es que la policía va a simular mucho las detenciones. O sea, entonces hay que ser como defensor muy quisquilloso, hay que revisar mucho esta detención porque se están presentando casos, ¿no? O sea, y hay, yo creo que casi todos los que hemos tenido casos en los cuales nos va a llegar clientes en que dicen, oye, es que la detención no ocurrió como sucedió. Yo estaba en tal lugar y de pronto me desaparecieron 3 o 4 horas de pronto. Y la verdad es que a lo mejor se trata, y eso la policía se justifica, es que se trata de delincuentes. Bueno, es que aquí el problema es que no solamente trata de delincuentes, también es un peligro para los ciudadanos, porque nosotros no sabemos a la larga quién pudiera hacer más porque no le cayéramos a una persona y que esta persona se encumbrara en el poder y que utilizando ese poder nos pudiera como gente inocente de pronto revertir todo este tipo de circunstancias. Y yo creo que son las reglas del juego. Todos tenemos derecho, vamos a decir, a tener ciertas garantías o ciertos derechos para los efectos de que se nos respeten. Y si nosotros vamos permitiendo que se vaya violando la ley, pues entonces estamos entrando, justificando ciertas conductas. Y así como alguna vez en un poema de Bertolt Brecht que decía, primero vinieron por los judíos, después vinieron por los comunistas y después, primero vinieron por los judíos y yo no dije nada, después vinieron por los comunistas y no dije nada, después vinieron por X y empieza a decir, después vinieron por mí y nadie dijo nada. Entonces tenemos un poco que ser quisquillosos en este tipo de cosas porque les estamos, vamos a decir, dando armas a la policía para que siga ampliando este poder y para que siga simulando de pronto este tipo de cosas. Y otra cosa que nosotros vamos a ver mucho es que va a haber lo que sucede, ¿no? Ya esta es una práctica, que hay policías que parecen, los interrogan en un juicio y parece que son policías de Suiza, ¿no? Que van respetando todos los derechos, saben expresar, pero uno va detectando que esos policías están siendo utilizados en esa zona para, vamos a decir, para justificar la detención, porque los otros policías no tienen un nivel de preparación suficiente para los efectos de sostener un interrogatorio. Pues vamos a ir viendo cómo ciertos policías van a estar repitiendo en audiencias de control de detención o hasta en juicio, y uno los interroga y dice, este es un policía que parece de Suiza, ¿no? O sea, que sabe expresarse, sabe manejar, sabe bien, pero ese policía ya tiene varias detenciones en ese año, y entonces vamos a ver cómo, aquí yo lo que veo es que el futuro nos va a enfrentar al ejercicio de simulación de la aplicación de los derechos humanos, y eso es un riesgoso para el Estado y para todos nosotros principalmente. No sé. Así es. Yo no sé si quisieras agregar algo adicional, maestro, de la flagrancia. Comentamos algo en relación al caso urgente. Yo creo que más bien del caso urgente, que creo que no sufrió gran cambio, ¿no? Yo creo que sí. El único cambio que sufrió fue en su reglamentación en el Código Nacional, porque se adiciona desde el punto de vista indebido, se adiciona en el artículo 150 en la parte final de la fracción tercera. Ustedes saben que para que haya un caso urgente se requiere que se trate de un delito calificado por la ley como grave, que exista, perdón la palabra, riesgo fundado de
que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y determinadas circunstancias graves que hagan imposible que el Ministerio Público concurra con el juez a solicitarle la orden de aprehensión para evitar la fuga. Y esas circunstancias sean que por razón de la hora o del lugar, incluso dice, o por cualquier otra circunstancia, obviamente análoga a las anteriores, igual de grave, impidan al agente del Ministerio Público que está encargado de la investigación solicitarle al juez la orden de aprehensión para evitar que el sujeto que esté siendo objeto de investigación, el imputado, se sustraiga de la acción de la justicia. Si recordamos el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, nos establece los delitos que se consideran, y se ha dicho que eso sería, de acuerdo al Código Nacional de Acciones Penales, delitos graves, delitos donde procede la prisión preventiva oficiosa, y los enumera el párrafo segundo, la segunda parte del párrafo segundo del artículo 19, y también señala pues otros delitos graves que señalen determinadas leyes, pero nunca menciona en ese párrafo segundo, parte segunda del artículo 19, que se podrán considerar como delitos graves aquellos cuyo término medio aritmético de la pena privativa de libertad sea superior a 5 años. Esto me parece es el exceso en que incurre el Código Nacional, porque eso, y claro, el Código en el artículo 150 dice, se considerarán para efectos de caso urgente como delitos graves los siguientes. Y dice, aquellos delitos cuyo término medio aritmético de la pena privativa de libertad exceda de 5 años. Esto no está previsto en la Constitución, esto, desde mi punto de vista, es inconstitucional. Es contradictorio, ¿no?, con la norma suprema. Por supuesto, y en consecuencia, pues en el caso de que lleguemos a audiencia inicial, donde el Ministerio Público ordene la detención de una persona sobre pretexto de caso urgente, exponga en la audiencia inicial las circunstancias que lo motivaron o determinaron a ordenar la detención por ese supuesto caso urgente, y nos diga que además se trata de un delito grave en razón de que el término medio aritmético de la pena es superior a 5 años, esa calificación, ese hecho tiene que ser calificado como detención ilegal. Claro, con un juez que obviamente respete el marco constitucional, ¿verdad? Porque si nos vamos a algunos jueces, afortunadamente no todos, que dicen, es que el artículo dice, sí, pero aquí lo dice. Oiga, pero pues si lleva a cabo pues un control difuso de la norma secundaria, ¿verdad? Dele primacía a la norma constitucional en términos del artículo 133 y diga en su razonamiento, bueno, si bien es cierto, la ley secundaria, el Código Nacional dice tal cosa, esto se contrapone con el dispositivo constitucional, no lo declaro inconstitucional tal precepto porque no está dentro de mis facultades, pero desplazo su aplicación y aplico directamente la norma constitucional. Esto tendría que llevarlo a cabo un juez que conozca el derecho constitucional. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, y yo lo que creo es que es un poco, ya son muy escasos realmente este tipo de casos urgentes. Yo creo que la que está pasando en la realidad es que cuando tienen, vamos a decir, que ya no pueden fabricar la fragancia en el delito que están investigando, lo que están haciendo es muy sencillo, están creando otro delito, ¿ok? Que habrá posesión, tener alcohol, o tener, marihuana, tener algún psicotrópico o algún arma, ¿no? Entonces crean, vamos a decir, se detienen flagrancia por ese delito y entonces están creando esa carpeta o esa investigación, ya lo tienen resguardado, y entonces ya les da la oportunidad de librar la orden de aprehensión en el otro. Eso ya no es nuevo, ni me estoy descubriendo el hilo negro, que realmente es algo que sucede. No se quieren ya muchas veces los ministerios públicos meter a la cuestión de caso urgente, ¿no? O sea, en determinado momento les cuesta un poco de trabajo. Creo que sí hay problemas constitucionales, como dice nuestro Rayo, pero yo creo que aquí, y volvemos otra vez a lo mismo, un poco el ejercicio de la simulación que va a ser muy cotidiano en ante este tipo de, que consideran que son muchos requisitos para la policía, que no les está permitiendo trabajar, entonces están creando las vías alternas para salirse de este tipo
tipo de Y esta simulación, como acertadamente dice el maestro Roberto, pues da lugar que en términos del artículo 19, párrafo segundo, parte primera, pues diga, como así lo establece la propia Constitución, que habría lugar a prisión preventiva necesaria por el supuesto de que se ha cometido un hecho, o hay el antecedente de que se está persiguiendo un hecho doloso, que está siendo procesado por la comisión de un hecho doloso. En consecuencia, prisión preventiva necesaria. Digo, son varias situaciones en que el Ministerio Público puede armar, detener a una persona, fabricarle delitos para mantenerla en prisión preventiva, ¿verdad? Como dice, necesaria. ¿Alguna otra situación más? Los temas que vamos a tocar, ¿no? La gran serie. No sé si haya de parte de ustedes alguna pregunta, algún comentario, maestro. Yo quisiera formularles una pregunta a los tres, si alguien pudiera responderla. En primer término, quiero aplaudir y reconocer este tema de gran valía. Creo que sería importante difundirlo no solo a los litigantes, sino también a las autoridades, sobre todo ahora que se está presentando esta situación con la nueva ley de la intervención de la defensa. A mí me tocó ver precisamente entre los límites de Tlalnepantla y de lo que son Ceilán, Avenida Ceilán, un retén del ejército en conjunto con la policía estatal, y la marina era precisamente la que estaba revisando y cacheando a todos los que era posible detener y parar. Y mi pregunta va enfocada en lo siguiente, es decir, suponiendo yo tengo un arma registrada legalmente ante la Sedena, y a lo mejor la transporto al estado de Morelos con la finalidad de llevarla a mi otro domicilio, no transporto el permiso porque no lo tengo, sino es más bien para la posesión en domicilio, pudiera en un momento dado argumentarse ante el juez de control una extensión de mi patrimonio, el hecho de traerla en mi vehículo. Ni siquiera ya hablemos del radio de acción, no la tengo cerca, sino en la cajuela probablemente trasera, no en la guantera. Pudiera argumentarse como una extensión del patrimonio. Eso no es solo una duda que tiene su servidor, sino infinidad de gente se ha acercado y me dice, oye, la transporto, puedo argumentar esto, y la gente lo sabe, pero me gustaría escuchar la opinión muy valiosa de ustedes. Yo creo que tendría que contar forzosamente con la licencia, ¿no? Que la licencia... Bueno, en principio el retén y el registro es inconstitucional. Pero bueno, ya se le encontró el arma, pero no cuenta con el permiso. Suponiendo que fuera legal el registro, sí habría que hacerlo valer con el juez de control, ¿no? Porque por el solo dicho de que yo cuento con el registro para portar el arma, pues yo creo que no sería suficiente. Pero de inicio ese registro habría que analizar si fue llevado a cabo de manera correcta o no. Sí, yo creo que aquí vamos a tener que ver qué es el vehículo en sí, ¿no? Si, hasta dónde queda el grado de intimidad del vehículo, ¿no? Y yo creo que por eso en determinado momento se extiende ese tipo, lo que ha dicho se dice en Estados Unidos, o sea, solamente tú puedes hacer inspecciones vehiculares, o sea, y puedes, vamos a decir, si está a plena vista. Cuando tú no ves nada vamos a decir, que te haga sospechar de que hay algo en el vehículo, vamos a decir, entonces no puedes ingresar al vehículo, ¿no? Porque tienes derecho un poco a la integridad respecto del vehículo. O sea, es una propiedad, es un aseguramiento, ¿cómo se llama? Un registro ilegal. Entonces, sin embargo, como que la Corte no lo entiende mucho, porque ya estaría ahí propiamente pues por la aportación, todo tipo de cosas. Y yo creo que la solución es, para mí, en eso me gusta más, porque yo creo que en determinado momento ya está invadiendo tu vehículo y no tiene derecho. O sea, si no tiene, ¿por qué va a abrir y empezar a revisar todo este tipo de circunstancias? Tiene que tener una causa justificada para entrar a ese vehículo, a abrir esa cajuela o a abrir la guantera, ¿no? En determinado momento, porque lo que te va a contestar es que lo tienes en tu radio de acción y puedes utilizarlo.
Y entonces es una cosa, yo creo que de todos modos uno tiene que empezar a ver otro tipo de alternativas para salir de ese vehículo. Para mi gusto, si tú la traes en tu cajuela y no la traes a tu alcance, pues no, y vas conduciendo, el hecho que tú te hayas, por ejemplo, pasado un alto. Yo creo que allí no le da derecho a la policía a meterte a revisar toda la cajuela, a revisar te le da derecho, vamos a decir, a imponerte una infracción y ahí basta, ¿ok? Hasta ahí podría decir, y no puede inmiscuirse en tu propiedad, ¿no? O sea, en registros ilegales. Para mi gusto, eso es como yo lo entendería, pero lo están extendiendo demasiado. ¿Sabe cómo lo están haciendo? Te hacen el registro, como dice de manera ilegal, pero si el conductor no accede a la revisión vehicular, te presentan ante el MP, y el MP es el que ordena la revisión del vehículo, que sale la misma, ¿no? Sí, o sea, pretenden darle legalidad a la detención. Cuando es totalmente ilegal porque no hay indicios razonables que determinen que se ha cometido un ilícito, en todo caso una infracción, ¿verdad? Sí. En todo caso una infracción. No sé. ¿Algún comentario? ¿Ninguna? Sí, quisiera hacer un comentario a usted, licenciado Rayo, y de verdad gracias por la primera vez que vengo aquí, y créanme que me estoy entendiendo. El caso urgente. En el caso urgente, para mí, vamos primero por partes. La flagrancia es cuando se está cometiendo el delito y el policía puede actuar para la detención. ¿Qué pasa con el Ministerio Público, con la autoridad, con Policía de Investigación, Policía de Seguridad Pública? En el caso urgente, cuando se dice, bueno, el imputado me robó. Sabemos que en el caso urgente se debe dar seguimiento de tiempo para la detención. Pero ¿qué pasa cuando usted acaba de comentar en el párrafo segundo que dice que cuando exista riesgo fundado del imputado que puede sustraerse de la acción de la justicia? Mi pregunta es esta: ¿por qué el Ministerio Público a veces no sigue con este párrafo segundo? Que el ofendido diga, ¿sabes qué? Se encuentran en tal lado y no van. Y hay riesgo de fuga. Ajá. Bueno, pero recuerde usted que para que estemos ante un caso urgente, tenemos que contar con los requisitos. Delito grave. Exacto. Que exista riesgo fundado y que puede evadirse de la acción de la justicia. Fundado, no que me parece, tal vez, se puede, me dicen, no, riesgo fundado, basado en este caso en datos de prueba. Y que por razón de la hora, del lugar o de cualquier otra circunstancia no se pueda concurrir con el juez a solicitar la orden de aprehensión. Que por cierto también se lleva a cabo un añadido en la ley, dice, o cuando de concurrir con el juez sería la fuga. Esa última situación también es absurda, es inconstitucional, porque evidentemente el temor de que se fugue pues está latente cuando se presentan nuestros requisitos, ¿verdad? Lo que sucede es que es una justificación para que en caso de que hubiera posibilidad de concurrir con el juez no se haga, porque es que si voy con el juez se me va a fugar. O sea, sí tengo posibilidad de ir, pero no voy porque se va a dar la fuga. Entonces es un pretexto para actuar también ilegalmente. Entonces ese párrafo segundo que usted menciona no es suficiente para que el Ministerio Público pondere la situación y ordene la detención del imputado. No sería suficiente. Hay que estar en presencia de nuestros requisitos. Además, el agente del Ministerio Público para el caso urgente, pues obviamente ya lleva un tiempo en la investigación. No está iniciando una investigación, digamos, como el caso de flagrancia, sino ya tiene recabado, acopiado determinados datos de prueba que precisamente lo llevan a determinar pues, que estamos ante un hecho señalado por la ley como delito y la probable participación del imputado, a título de autor o partícipe, pero que existe el riesgo de fuga, se trata de delito grave y bueno, por razón de la hora, altas horas de la noche, no pudo ir con el juez, ordenó la detención.
por razón del lugar, es un lugar distante, sobre todo antiguamente, la dificultad de las comunicaciones, no puedo ir con el juez. O por cualquier otra circunstancia, ahora que se están presentando pues, más frecuentemente los sismos, pues se cayó, ¿verdad? No sé, determinados, un deslave en el cerro y no puedo ir con el juez. Bueno, pues ordeno la detención. O sea, son circunstancias muy graves. Pero no basta que haya riesgo, que diga, se va a dar a la fuga. Lo que hace, como dijo el maestro certeramente, pues ¿qué hago? Le armo una flagrancia, aportación, a ver tú. Y esto lo hacían antiguamente, por cierto, en Nayarit, hace 2 sexenios, donde un procurador del Estado pues compraba así por mayoría navajas, ¿verdad? Los dotaba a los agentes de investigación con navajas y tenían flagrancias. Ah, le encontramos una navaja. Casualmente en todas las averiguaciones en aquel tiempo, averiguaciones previas, pues la misma marca, ¿verdad? Las mismas características de navaja. Pero se arman cosas de forma ilegal. Bueno, si no hay otra pregunta, pues por el día de hoy terminamos y continuamos, no sé, bueno, el miércoles o jueves, ya les avisaremos. Gracias.